Siempre he asociado mi cumpleaños con esa época deprimente del año en la que un acogedor otoño se convierte en un invierno prematuro y decadente, donde las hojas coloridas mueren, dejando detrás una cáscara marchita y marrón. Aún así, se espera que la gente celebre sus cumpleaños. Es extraño si no lo hacen. Yo no lo hago. Recientemente, mi prometida me preguntó por qué nunca celebro mi cumpleaños, y es una pregunta difícil de responder. Cuando has pasado por algo traumático, todo de alguna manera te lleva de regreso a ese momento, de una forma u otra. Y aunque me encantaría contárselo, no creo que pueda hacerlo sin sonar como un loco. Pensé que podría empezar contando mi historia de manera anónima, y a partir de ahí ver qué pasa. Esto ocurrió el año en que cumplí 13 años. Kelly Clarkson sonaba en la radio cada hora del día. Mis amigos y yo citábamos religiosamente cómo conocí a vuestra madre. Era una buena época para ser un niño. Como mi cumpleaños caía a mitad de semana, los grandes planes de celebración se pospusieron hasta el fin de semana siguiente. Aún así, no me quejaba. Tarta de cumpleaños un martes no sonaba nada mal. Llegué a casa, tuve una pequeña celebración con mis padres y abrí algunos regalos. 2 juegos nuevos para mi consola. Genial. Terminé mi tarea y navegué por internet durante unas horas antes de irme a dormir a la hora prevista, cuando de repente alguien llamó a la puerta. Rara vez teníamos visitas, así que tener a alguien tocando a nuestra puerta a las 10 de la noche era, por decirlo menos, inusual. Mis padres ya habían abierto la puerta cuando yo apenas iba bajando las escaleras. Había un hombre con una chaqueta elegante y un portapapeles parado afuera, junto con 2 guardias armados. Me encontré justo en medio de la conversación. Así que necesitamos que firmen el formulario de consentimiento, y empezaremos, dijo el hombre del portapapeles. ¿Alguna pregunta? Esto no puede ser legal, dijo mi madre. ¿Con qué autoridad están ustedes? Señora, esto es una emergencia. Hemos sido autorizados para llevarnos a cualquiera y a todos, si es necesario, pero le prometo que será una experiencia menos agradable que lo que podrían lograr aquí en la comodidad de su hogar. Mientras la discusión continuaba, los hombres armados empujaron para entrar en la casa. Tenían una especie de lista de verificación por la que iban pasando, haciendo preguntas mientras revisaban y husmeaban. Alguien mencionó un teléfono satelital, cosa que no teníamos. Me apresuré a subir las escaleras. Desde mi ventana, pude ver cómo colocaban bloqueadores de ruedas en nuestro coche. También estaban probando algún tipo de equipo eléctrico, y mientras lo hacían, pude ver cómo la conexión a internet en mi computadora desaparecía. Mi teléfono móvil se quedó sin señal, y aunque no lo comprobé, sospeché que también habían hecho algo con nuestra línea telefónica. Nos estaban aislando, nos estaban poniendo bajo algún tipo de bloqueo. Aún no tenía la menor idea de quiénes eran estas personas. No había parches, insignias, rangos ni símbolos. Solo un grupo de hombres con aspecto serio, con rompevientos y visibles fundas de pistola. Después de unos minutos, uno de los hombres entró en mi habitación. Mis padres estaban preocupadísimos, pero les dijeron que esperaran afuera. El hombre medía como 2 metros y tenía el aspecto de alguien que podría matarme con sus propios dientes si fuera necesario. Sin decir una palabra, comenzó a revisar mis cosas. ¿Tienes algún walkie-talkie?, preguntó. ¿Algún proyecto de radio, algo por el estilo? No, respondí, sacudiendo la cabeza. ¿Tengo una consola? Eso se puede conectar a internet, ¿verdad? Nunca tuve la oportunidad de responder antes de que mi mamá añadiera. No lo dejamos jugar en línea, dijo. No puede hacer eso. Como para asegurarse, el hombre desconectó el cable de alimentación y lo metió en una bolsa sellada junto con varios otros objetos y llaves que habían recolectado. No estaban tomando ningún riesgo, y parecía que no iba a jugar mis nuevos juegos pronto. Cuando terminaron su inspección improvisada de la casa, nos pidieron que nos reuniéramos abajo. El hombre elegante con el portapapeles carraspeó, y la habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso mi padre,
que usualmente era un hombre muy firme, no tenía mucho que añadir a la conversación. Así es como sabías que la situación era seria. Durante 72 horas, este y los vecindarios circundantes estarán bajo confinamiento, explicó el hombre. Hay un problema localizado relacionado con un reciente evento geológico que ha causado algunos problemas inesperados. Estoy seguro de que han notado algunas rarezas menores últimamente. ¿Cómo que? Añadió mi padre. La leche se agria. Las plantas de la casa adquieren un extraño tono de color. Enjambres de ranas invadiendo las carreteras. Mis padres no dijeron nada, pero asintieron. Tal vez habían visto algo que yo no. El hombre dejó su portapapeles mientras continuaba explicando, con calma. Han estado expuestos a algo similar a un químico. Reacciona violentamente ante la liberación de ciertas hormonas asociadas con el sueño profundo REM. Para asegurar su seguridad, actualmente estamos imponiendo una prohibición temporal de 72 horas al sueño. ¿Perdón? Mi padre dio un paso adelante, pero uno de los hombres armados respondió en igual medida. Ambos se detuvieron antes de que la situación se agravara. La exposición fue aproximadamente hace 9 horas, lo que significa que les quedan alrededor de 73 horas por delante. Eso será aproximadamente a la 1 de la tarde. Del viernes. No hay manera de que podamos. Esto no es negociable. Es una cuestión de su seguridad, señor. Tenemos un sitio de servicio de salud de emergencia, pero les aseguro que no será agradable. Serán inducidos químicamente a mantenerse despiertos durante toda la duración de la exposición hasta que el evento haya pasado. Esto puede causar daño cerebral duradero. Nos entregaron una carpeta a cada uno, explicando nuestras responsabilidades y derechos. Una carpeta roja sin marcas, con 3 papeles, uno explicando su derecho a imponernos esto, otro explicando que ya habíamos firmado los formularios de consentimiento, y un tercer formulario detallando exactamente cuándo podríamos dormir. También había un formulario de inventario explicando los objetos que nos devolverían al final del confinamiento. Dejaron una caja con 50 viales de vidrio, algún tipo de inyecciones de refuerzo de 4 horas. El hombre explicó que los niños menores de edad no debían tomar más de una cada 7 horas, y que mi madre, si estuviera embarazada, no debería tomar ninguna. Afortunadamente, mi madre no estaba embarazada. Soy hijo único. También nos dieron barras de fibra con algún tipo de suplemento hormonal. Sin marca ni etiqueta, pero cálidas. Quizás las hicieron recientemente. El empaquetado era descuidado, en el mejor de los casos. El hombre elegante estaba haciendo su mejor esfuerzo por explicar, y pude ver que mis padres estaban ansiosos por escuchar, pero yo apenas entendía la mitad de lo que decía. En cambio, miré a los guardias armados. Parecían agotados. Tal vez a ellos tampoco se les permitía dormir. Uno de ellos tenía la boca entreabierta y casi babeaba, parpadeando un ojo a la vez. Juraría que se quedó dormido por un segundo, lo que lo llevó a salir a caminar afuera. No sé si podremos hacer esto, se quejó mi madre. Es mucho pedir, apenas hemos. Si en algún momento no pueden hacerlo, deben llamar a este número. Es el único número que funciona, dijo el hombre, señalando la última línea en la última página de la carpeta. Si alguien se queda dormido y no puede ser despertado en unos pocos minutos, está en grave peligro. Si eso sucede, traten de mantenerlos despiertos por cualquier medio hasta que podamos llegar para recogerlos. Y luego ellos serán llevados a nuestro sitio en Mankato, donde serán inducidos químicamente para mantenerse despiertos. Entonces, ¿qué pasa exactamente si alguien no lo logra?, preguntó mi madre. Si todos simplemente nos dormimos, lo más probable es que mueran. Y puede que otros también, respondió el hombre. Mientras ellos se dirigían a la cocina para explicar los detalles, el guardia con cara de pocos amigos se acercó a mí con la bolsa sellada y me devolvió el cable de alimentación de mi consola. Me dio una palmada en el hombro. Hablé con el equipo técnico, dijo.
Estás listo para usarlo. Feliz cumpleaños. Casi había olvidado que era mi cumpleaños. Aprecié el gesto, pero no pude sonreír. Tenía demasiadas preguntas burbujeando en mi cabeza y estaba demasiado asustado para hablar. Probablemente estuvieron hablando otros 20 minutos más antes de que los hombres se fueran, dejando a mis padres y a mí solos en la cocina. Mi madre estaba fumando bajo el ventilador de la cocina. Solo la había visto fumar 2 veces, una vez cuando perdió su trabajo y otra cuando su padre se enfermó. Fumar en la cocina era una señal segura de que algo andaba mal. Mi padre estaba sentado con los brazos cruzados, mirando la caja de inyecciones de refuerzo. «Esto no es una broma», dijo finalmente mi papá. «Esto es muy serio. Todos vamos a necesitar ayudarnos mutuamente para superar esto». Mamá no dijo nada, pero pude ver que sus manos temblaban. Había estado llorando. Temblaba tanto que la ceniza de su cigarrillo no llegó al cenicero, simplemente cayó sobre la estufa. «No podemos estar solos», continuó papá. «Vamos a hacer todo lo posible por mantenernos ocupados. Puedes jugar a tantos videojuegos como quieras, pero no puedes quedarte dormido». «Me devolvieron mi cable de alimentación», dije. «¿Eso significa que está bien que use la consola?» «Está bien», tosió mamá. «Está bien, cariño. Juega tus juegos». Durante esas primeras horas, no entendía cuál era el gran problema. No más escuela por el resto de la semana, sin hora de dormir y tiempo ilimitado frente a la pantalla. Eso no sonaba tan mal. Jugué hasta altas horas de la noche. Sly 2 y Ratchet y Clank estaban en el menú, y me divertí mucho. Conseguí algunos bocadillos, junto con una de esas barras de fibra. Sabían a ramas y pasas, pero calmaban mi mente. No me sentía cansado, pero me ayudaba a concentrarme. También hacía que me costara cerrar los ojos, haciendo que mis párpados me picaran. Todas las luces de la casa se mantuvieron encendidas durante toda la noche. Mamá y papá seguían poniendo música en el estéreo de la planta baja e intentaban desesperadamente mantenerme ocupado. Yo ya estaba bastante entretenido jugando, así que creo que lo hacían más por ellos que por mí. A las 5 de la mañana, papá se tomó su primera inyección de refuerzo. Pude oírlo desde arriba, estaba maldiciendo bastante fuerte. Aparentemente, esas cosas sabían a una mezcla de arroz rancio y muerte. Mamá se tomó su primer refuerzo media hora después, pero lo mezcló con jugo de naranja. Al parecer, eso ayudaba. Para las 7 de la mañana, incluso yo ya lo estaba sintiendo. Nunca había pasado toda la noche jugando videojuegos en un día de escuela antes. Claro, había pasado noches en vela con mis amigos, pero generalmente era algo para lo que nos preparábamos. Así que, en la madrugada, comencé a sentir cómo me quedaba dormido. Mis padres estaban revisándome de vez en cuando y decidieron actuar. Estábamos teniendo un desayuno familiar, fingiendo como si ya hubiéramos dormido. «Siempre estás de mal humor por la mañana», dijo mi madre. «Intenta imaginar que esto es solo eso. Otra mañana de mal humor». Sabía con certeza que habían puesto uno de los refuerzos en mi cereal. Vi 3 viales vacíos en la encimera, y sabía que ninguno de ellos había tomado un segundo aún. Aún así, no tenía muchas opciones más que intentarlo. Ni siquiera habíamos llegado a la mitad del confinamiento. Mientras terminábamos nuestro desayuno, comenzamos a escuchar un alboroto afuera. Yo estaba en el piso de arriba, cepillándome los dientes, mirando por la ventana del pasillo. Eran nuestros vecinos. Larry Peterson, el hombre de 55 años que trabajaba en la tienda de artículos de pesca en el minimal local, salió arrastrándose por la puerta principal. Estaba vomitando algo negro y azul en la acera. Nunca había visto a este hombre hacer nada más físicamente agotador que intentar arrancar una cortadora de césped, y ahora estaba gateando en 4 patas como si su vida dependiera de ello. Podía oír a su esposa llamándolo desde adentro. Ella le gritaba, pero no podía entender qué decía.
Larry se levantó y casi saltó en la parte trasera de su camioneta con una agilidad que nunca había visto en él antes. No fue hasta que su esposa salió de la casa que pude oír lo que estaba diciendo. Larry gritó. Larry, despierta. Vi a Larry Peterson agarrar una llave inglesa, salir de la camioneta y agarrar a su esposa del cabello. De repente, una mano cubrió mis ojos, mientras mi padre me alejaba de la ventana. Podía oír un grito convertirse en un gorgoteo, seguido de una risa ronca, una que había escuchado miles de veces antes. El mismo tipo de risa que Larry Peterson soltaba cada vez que mi papá intentaba hacer un mal chiste. Mi mente pintó una imagen de lo que había ocurrido, y no era bonita. Mi papá me dio la vuelta y me miró a los ojos. Pude notar que no era el mismo, había líneas en su rostro que no había visto antes. «Quédate con mamá y conmigo», dijo. «No mires afuera. La gente se está enfermando». «¿Nos estamos enfermando, papá?», pregunté, mientras un bostezo se escapaba de mis labios. Me sacudió un poco, como para asegurarse de que estaba prestando atención. «Estaremos bien», dijo. «Es solo cuestión de tiempo. Pero no quiero que veas a la gente lastimarse. Larry no se siente bien». Hubo un golpe en la puerta principal. Papá tomó la iniciativa mientras mamá se escondía en el dormitorio. Recuerdo estar de pie en la parte superior de las escaleras, mirando por encima de la barandilla hacia el piso de abajo. Había un golpe violento y furioso en la puerta. La suave risa de Larry Peterson venía del otro lado. No decía nada, solo golpeaba la puerta con su llave inglesa, riendo mientras intentaba entrar. Rodeó la casa, sacudiendo nuestras ventanas. No avanzó mucho antes de que escucháramos un auto acercarse. Hubo un sonido seco, pero no como un disparo. Creo que lo tasearon. Para cuando escuché que arrastraban a Larry Peterson, mi madre había subido con una sonrisa fingida en su rostro, pidiéndome que le mostrara cuánto había avanzado en mis nuevos videojuegos. Claramente estaba tratando de mantenerme distraído, pero no me importaba. En ese momento, yo también quería desesperadamente estar distraído. Podía imaginar a Larry Peterson al otro lado de la puerta principal, con su camiseta blanca manchada con ese extraño líquido negro y azul que había vomitado, blandiendo esa llave inglesa con un agarre maníaco. El objeto era tan grande como mi brazo, y de metal sólido. Nunca lo había considerado un arma, pero pensar en ello hacía que mi sangre se helara. ¿Realmente había matado a la señora Peterson? ¿Por qué? Mamá y yo pasamos las siguientes horas jugando videojuegos. También hicimos un plan. Revisamos nuestros viejos DVD y decidimos un horario para verlos. Originalmente había planeado dar un paseo, pero ahora no íbamos a salir de la casa. No quería decirme por qué, pero tenía la sensación de que había algo afuera, cerca de la casa de los Peterson, que no quería que yo viera. Manchas de sangre, tal vez. Tenía demasiado miedo de averiguarlo. Mis padres hicieron todo lo posible por mantener el ánimo, pero podía notar que la situación los estaba afectando. Mi papá se pasaba la mayor parte del tiempo de pie, apoyado contra la puerta, mirando fijamente al frente como si estuviera en trance. Mi madre intentaba distraerse jugando y viendo DVDs conmigo, pero contaba los minutos hasta que pudiera tomar su siguiente dosis del refuerzo. Yo no estaba ansioso por tomar uno, me revolvía el estómago. Logramos mantenernos despiertos hasta el mediodía. Mi papá tenía dificultades para mantenerse despierto y no dejaba de lavarse la cabeza con agua fría. Intentaba mantenerse ocupado haciendo tareas del hogar que había dejado para un día lluvioso, pero había constantes distracciones. Podíamos escuchar sirenas a lo lejos, y en un momento alguien estaba rociando nuestra puerta y ventanas con una manguera de agua a alta presión, posiblemente para eliminar los últimos rastros de Larry Peterson. Había patrullas de perros subiendo y bajando la calle, junto con alguna que otra llamada telefónica. La única línea que aún funcionaba, donde alguien llamaba para asegurarse de que todos estuviéramos despiertos y presentes. A la hora de la cena, mamá tenía problemas estomacales.
Su temblor había empeorado y le molestaban los cambios repentinos de olores. Papá no dejaba de frotarse los ojos y de revisar su reloj, levantándose cada 10 minutos o algo así solo para moverse. Habíamos decidido que íbamos a jugar juegos de mesa después de la cena, pero mamá tenía problemas para evitar vomitar. Al final, solo recalentamos una lasaña de hace unos días. No me importó, mamá hacía una lasaña increíble, pero mi apetito desapareció rápidamente cuando vi a mi madre apenas aguantando. No dejaba de babear y hacía un sonido extraño, como un chasquido. Sus párpados parpadeaban cada vez más despacio. Papá intentó que comiera una de las barras de fibra, pero ella solo salió corriendo de la cocina y se encerró en el baño. Estuvo delicado durante un rato. Sentía mi corazón acelerarse mientras papá intentaba convencerla de que abriera la puerta, pero simplemente no podía hacerlo. Después de un rato, dejó de responder. Papá tuvo que romper la manija con un martillo, pero ya era demasiado tarde, ya estaba durmiendo. Lo pude oír a través de la puerta. Cuando la puerta se abrió de golpe, mamá solo había estado dormida unos segundos. 1 minuto como máximo. Pero estaba sentada en el inodoro, con la cabeza inclinada hacia atrás, y algo estaba saliendo de su boca. Dedos negros y azules, asomándose por el borde de sus labios. Su garganta se ondulaba. En el momento en que papá la agarró, ella inclinó la cabeza hacia adelante y comenzó a toser. Papá le lavó la cara en el lavabo mientras me gritaba que esperara en la otra habitación. Durante unos minutos, solo me quedé sentado allí, listo para correr o esconderme. Pensé que tal vez ya era demasiado tarde. Podría haber sido afectada, como Larry Peterson. Podía escucharlos discutir en la otra habitación, y mientras sus voces pasaban de enojadas a desesperadas y tristes, no sabía qué hacer. Cuando finalmente regresaron, se sentaron conmigo para explicarme que íbamos a estar bien. Que ya estábamos casi a la mitad del confinamiento, y que estábamos en la recta final. Fueron tan amables, cálidos y cuidadosos en la forma en que lo explicaron, pero mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia. Me costaba concentrarme, y todo lo que podía pensar era en ese extraño ruido que seguía escuchando de fondo. Algo afuera. Papá estaba a la mitad de explicar cómo ya no íbamos a cerrar las puertas del baño cuando algo en mi interior me gritó que reaccionara. Fue solo un ligero clic, pero fue tan claro como el día. Tal vez eran esos refuerzos, pero no podía dejar de enfocarme en pequeños detalles en lugar de en cosas más importantes, como la conversación que estaba ocurriendo justo frente a mí. Cerré los ojos, y no había pasado ni un segundo cuando escuché un fuerte estallido. Alguien estaba disparando contra nosotros. Fueron solo un par de disparos, pero nos tiramos al suelo. Una bala se incrustó en la puerta principal, mientras que otra rompió la ventana de la cocina. Afuera, se oían voces fuertes, riendo histéricamente. Estaban hablando, pero apenas se les entendía. Una de ellas sonaba como si estuviera intentando hablar con la boca llena de comida. Mis padres se quedaron en silencio mientras se escuchaban otros 2 disparos. Uno de ellos golpeó la luz de la cocina. Con un chispazo eléctrico, la luz se apagó, dejando la mayor parte de la cocina a oscuras. Podía escuchar a alguien corriendo y riendo mientras se alejaba por la calle. A lo lejos, se escuchaban más disparos, tal vez alguien respondiendo al ataque. No podemos quedarnos aquí, susurró mi mamá. Tenemos que llamarlos. ¿Quieres ir al lugar donde llevaron a Larry?, respondió mi papá. ¿A estar en un hospital lleno de esta gente? Nos están disparando. No podemos simplemente. Mamá se quedó callada y me miró. Ella y papá se disculparon y se fueron a hablar en privado mientras me pedían que subiera al piso de arriba. Debía mantenerme alejado de las ventanas, y no podía sentarme ni acostarme. Subirían a revisar cómo estaba en un momento. Pero, por supuesto, mi curiosidad era demasiado fuerte. Mientras aún los escuchaba discutir abajo, miré por una ventana del piso superior. Podía ver bastante lejos por la calle, y en la distancia, pude distinguir un coche detenido en un lado de la carretera.
Las luces delanteras estaban encendidas, pero al menos 6 personas lo rodeaban. 2 de ellas estaban vestidas como los guardias armados que habíamos visto antes. Me tomó un rato darme cuenta de que había un anciano sentado en ese coche. Lo había visto un par de veces, pero no sabía su nombre. Las personas que lo rodeaban intentaban romper las ventanas del coche con diversas armas. Llaves inglesas, ladrillos, martillos, tubos de plomo, lo que pudieran conseguir. No les tomó mucho tiempo romperlas. Metieron las manos para sacar al anciano. Estaba demasiado lejos para escuchar sus gritos, pero pude ver vagamente lo que le estaban haciendo. Lo sujetaron y cubrieron su rostro con sus manos. Sus ojos, su boca, sus oídos, dejando solo su nariz para respirar. Entonces, se quedaron allí. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaban haciendo. Lo estaban forzando a dormir. Después de unos minutos, lo soltaron. El anciano se levantó lentamente, se apoyó en su coche y comenzó a hacer arcadas. Después de un rato, la misma sustancia negra y azul que había visto en Larry Peterson empezó a salir de su boca, deteniéndose solo cuando tosió un coágulo que apenas cabía en su boca. Un coágulo que se movía. Cuando se enderezó, miró al extraño grupo, y caminaron juntos por la calle. Algunos trotaron. Otros corrieron. Uno de ellos gateaba, pero parecía que sostenía algo con los dientes. O bien, algo salía de su boca. Algo largo. Mientras se apresuraban por la calle, pude escuchar más disparos. A lo lejos, viniendo de otra dirección, vi otro grupo de personas. Al menos una docena, pero dirigiéndose en otra dirección. Pandillas errantes de personas enfermas privadas de sueño. Dios sabe cómo esta cosa los afectaba a largo plazo. Cuando mis padres terminaron de discutir, se sentaron conmigo para explicarme que íbamos a quedarnos dentro de la casa y alejados de las ventanas, por si acaso. Iban a cerrar todas las puertas y ventanas, correr todas las cortinas, y no jugar nada más alto de lo necesario. Íbamos a llamar la menor atención posible. Por supuesto, estuve de acuerdo. ¿Qué otra opción tenía? Esa noche, pude darme cuenta de que las cosas estaban empeorando. Papá casi se tomó una dosis doble de los refuerzos, ya que se le olvidó que ya había tomado la primera, pero mamá lo detuvo. Ya no recibíamos llamadas, habían dejado de verificar cómo estábamos. Mamá incluso intentó llamar, pero la línea había sido desconectada. Los disparos afuera se escuchaban más lejos, pero eran más frecuentes. Podíamos oír bocinas de autos, pero no sirenas. Luego, empezaron los incendios. Al menos 2, en algún lugar del centro. Podíamos ver las columnas de humo desde la distancia. Mamá no estaba bien. No podía comer, y a veces apenas podía mantenerse en pie. Seguía hablando en voz alta aunque no hubiera nadie en la habitación con ella, y tenía que apoyarse en las paredes o muebles para no caerse. No podía retener las barras de fibra, y caminaba con la cabeza moviéndose de un lado a otro. Papá hacía lo posible por mantenerla activa, pero también estaba teniendo dificultades. Por más que se lavara la cara con agua fría, simplemente no podía mantenerse alerta. Yo tampoco estaba bien, aunque no tan mal como ellos. Aún tenía apetito y tomaba mis dosis de refuerzo, pero sentía los efectos secundarios. Mis manos temblaban, y tenía un dolor de cabeza horrible. Sentía pinchazos en el cuello, como si alguien me estuviera dando toques eléctricos con una batería mojada. Imaginaba cosas moviéndose justo fuera de mi campo de visión. No dejaba de voltear hacia las ventanas, alucinado, creyendo que eran pantallas. Por la mañana, surgió un nuevo problema. Se cortaron tanto la electricidad como el agua. Había un pequeño lago a un corto paseo desde la casa, y no tuvimos más remedio que intentar ir a buscar algo de agua a mano. Teníamos algo de agua potable almacenada en la cocina, pero necesitábamos más para el baño. Mamá se ofreció a ir, pero eso era imposible. Apenas podía mantenerse en pie o formar una frase coherente. No hubo discusión, papá tenía que hacerlo.
Lo observamos desde una de las ventanas de arriba. El sol acababa de salir, bañando el paisaje marchito en largas y afiladas sombras y un brillo enfermizo. Mamá estaba simplemente mirando al vacío, como si intentara recordar que era tan importante. No, no es tu cumpleaños pronto, dijo en voz alta. Eso fue el martes, respondí. ¿Pediste poder envejecer?, preguntó. Yo deseo eso. Quiero que puedas envejecer. Me miró y se rió de manera maníaca. Parpadeó un ojo a la vez. Su ojo izquierdo tardó un poco más en cerrarse que el derecho. Sus ojos estaban hundidos y oscuros, y seguía cruzándolos. Creo que lo decía con buena intención, pero esa mirada que me dio fue simplemente aterradora. Era como si hubiera sido reducida a su yo más básico. Mi mamá aún estaba allí en alguna parte, pero la mayor parte de ella simplemente se había ido. Después de aproximadamente una hora, vi a papá regresando. Mamá y yo sentimos alivio, pero no duró mucho. Noté que no llevaba agua. Momentos después, vi que no venía solo. Había unas 2 docenas de personas más con él. Mamá no pareció reaccionar. Simplemente miró por la ventana y asintió para sí misma. Por un momento, casi se quedó dormida de pie. Su boca se movía de arriba a abajo por sí sola, como un pez fuera del agua. Pude ver algo moverse en su garganta. La sacudí, y en un momento de lucidez, volvió a mirar por la ventana. Justo cuando escuché algo golpear la puerta de abajo, mamá me empujó hacia el armario. Corrió escaleras abajo para buscar las dosis restantes de refuerzo y las dejó caer sobre mí junto con su reloj de pulsera y un par de barras de fibra. Alguien vendrá a buscarte, dijo. Solo espera y mantente despierto. Yo intentaré pensar en algo. No tuve tiempo de protestar antes de que cerrara la puerta del armario de golpe. Pude oír cómo una llave se deslizaba en la cerradura de abajo. Papá puede que hubiera olvidado algo de quién era, pero no había olvidado cómo usar las llaves de la casa. Solo me quedé sentado en la oscuridad, escuchando. Me acurruqué en una bola, pero no quería ponerme demasiado cómodo. Podía escuchar los muebles siendo volcados. Voces desconocidas gritaban obscenidades o sinsentidos incoherentes. Se desató una pelea, y pude escuchar a alguien lanzar algo. Otra persona subió corriendo las escaleras y entró al baño, pateando repetidamente la bañera. Una mujer gritó, luego un hombre. Se escuchó un disparo, seguido del sonido de vidrios rompiéndose. Pude oír un grito ahogado, como si alguien estuviera siendo sujetado, tal vez como lo hicieron con el anciano afuera, la noche anterior. Debí de haber estado sentado allí durante horas. En la oscuridad, era difícil saber si tenía los ojos abiertos o cerrados. No podía decir si realmente estaba escuchando algo afuera o si solo lo estaba imaginando. Escuchaba voces y susurros, pero no parecían tener sentido. A veces imaginaba que estaban parados justo fuera de mi puerta, pidiéndome los códigos de trucos para los juegos que había jugado. Todo lo que tenía para acompañar mi menguante cordura era el reloj de pulsera de mi mamá, y apenas podía distinguirlo. El tiempo pasaba de manera extraña. Podía estar envuelto en un pensamiento durante lo que parecía ser horas, pero solo pasaban minutos. Luego me sorprendía mirando fijamente hacia adelante, y 2 horas podían desaparecer. Seguía repitiendo la siguiente hora programada para la dosis de refuerzo como un mantra. Pero las cosas se estaban volviendo más extrañas. El reloj retrocedía. Imaginaba a alguien sentado frente a mí, un par de ojos blancos mirándome desde la oscuridad. Escuchaba pequeñas voces diciéndome que me durmiera, y me encontraba asintiendo con la cabeza. Podía sentir algo moviéndose dentro de mí, como una mano intentando calzarse en un guante. Finalmente me rendí y salí del armario. Apenas podía mantenerme en pie mientras arrastraba las dosis de refuerzo y las barras de fibra en una bolsa de plástico. No me importaba si había alguien abajo, necesitaba ver algo. Necesitaba luz o algún tipo de estímulo. Toda la casa estaba destrozada.
Todos los muebles estaban rotos. Todas las luces, destruidas. Había salpicaduras de sangre en las paredes, y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Todas las ventanas estaban rotas, y nuestros marcos de fotos habían sido lanzados por toda la habitación como estrellas ninja. Pero lo más extraño era un olor acre que venía de la cocina. Al principio, no entendía qué era. Parecía una persona, pero había un número incorrecto de extremidades. Después de unos segundos de ajuste y tratando de obligarme a ver con claridad, me di cuenta de que era un cadáver. Un joven con un cuchillo clavado en el pecho, tendido en el suelo de la cocina. Su mandíbula estaba dislocada y rota en un lado. Había un brazo negro y azul saliendo de su garganta, extendiéndose hacia arriba para agarrar su propia cabeza. Algo dentro de mí se agitó. Algo en mí no estaba contento con lo que estaba viendo, y no estaba seguro de si era yo o algo más. Intenté calmarlo comiendo una barra de fibra, lo cual, extrañamente, funcionó. Salí afuera en un estado de aturdimiento. No sabía qué hacer. Parte de mí quería encontrar a mis padres, otra parte de mí quería salir del pueblo. Quería buscar una bicicleta, o simplemente empezar a caminar, o tomar un autobús. Por supuesto, no había autobuses que tomar, pero mi mente privada de sueño ya no podía distinguir entre la realidad y la ficción. Esa noche fue una larga pesadilla viviente. Seguía imaginando cosas saliendo de la oscuridad. Podía escuchar voces diciéndome que me diera la vuelta, que me detuviera, que corriera, todas a la vez, y ninguna en absoluto. Apenas podía mantener el equilibrio, y detenerme incluso por un momento me enviaría directo al sueño. Tenía que seguir adelante. Incluso tomé una dosis extra de refuerzo, lo que solo me provocó un dolor agudo en las articulaciones y me hizo sudar. Sabía que había hecho algo estúpido. Tomé un atajo a través del parque. Podía ver rostros saliendo de los árboles. Vi a un hombre tendido boca abajo en el camino de grava, siendo arrastrado hacia adelante por un brazo que salía de su boca. Vi a un hombre junto al lago, golpeando repetidamente sus brazos contra la superficie del agua fría, como un niño maníaco intentando conseguir la mayor salpicadura posible. Parte de ello era real. Parte no lo era. No podía distinguir cuál era cuál. Ya no. Cuando finalmente llegué al centro de la ciudad, vi al menos a 2 docenas de personas reunidas frente a un edificio en llamas. Todos con brazos negros y azules saliendo de sus bocas, extendiéndose hacia las llamas, como si estuvieran avivando el aire hacia ellas. Como algas humanas moviéndose contra una corriente invisible, se inclinaban hacia adelante y hacia atrás al unísono, alabando el caos que habían causado sin una palabra, sin un sonido. Y, sin embargo, podía oírlos. Dándome la bienvenida. Llamándome. Todas las voces únicas, llevadas hacia mí por un viento que no sentía. Acercate, Rogaba. Perteneces aquí. Me di la vuelta, y las voces se hicieron más fuertes. Desesperadas. Chalonas. Exigiendo mi atención, mi devoción. Algunas de ellas venían de afuera, algunas de ellas venían del gruñido de mi estómago. Ya está aquí, se reía. Nunca seira. Nunca dormirá. Nunca se detendrá. Manos se extendían hacia mí. Un rostro en cada ventana. Voces que surgían de debajo del concreto. Desperos. Ventanas rotas. Vidrios crujiendo bajo mis botas de goma mientras me arrastraba más allá de autos quemados. Estaba oscuro, luego brillante, luego oscuro otra vez. Y en algún momento, sucumbí. Sentí el concreto contra mi mejilla, pero no pude obligarme a levantarme. Mis piernas no se movían. Mis ojos no se abrían. Sí, reían las voces. Ven, ven a nosotros. Ven a arder con nosotros. Y luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Horas. Quizás medio día. Me desperté al ver a un hombre corriendo hacia mí, preguntándome si estaba bien. Un coche se había detenido, bañándome en una luz cálida. Al borde del camino,
Una colonia de ranas me observaba. A lo lejos, mis ojos se posaron en un girasol descolorido. Se había vuelto azul. Es extraño como no notas los cambios más obvios hasta que te miran directamente a la cara. Resulta que la exposición había ocurrido al menos 6 horas antes de lo que el hombre con la carpeta había predicho, y había estado despierto lo suficiente como para que la mayor parte del efecto pasara por mi sistema. Me encontraron inconsciente al costado de la carretera, a unas 9 millas de mi casa. Aunque tuve un sueño incómodo y sin sueños, los efectos en mí no fueron ni de lejos tan malos como lo que le había ocurrido a la mayor parte del vecindario. Seguro que ya lo has oído. Lo llamaron disturbios. Solo otro descontrol en un área de bajos ingresos. Ni siquiera creo que haya llegado a las noticias nacionales. Algunas de las personas que sucumbieron a ello temprano sufrieron daños cerebrales permanentes. Larry Peterson nunca volvió a ser el mismo, pero era difícil saber si era por el trauma emocional o por el efecto del sueño. De cualquier manera, tuvo que recibir la visita de una enfermera unas cuantas veces a la semana durante el resto de su vida. Mamá y papá tampoco salieron completamente ilesos. Mamá desarrolló algún tipo de narcolepsia después de esa noche, quedándose dormida espontáneamente en los momentos más inoportunos. Papá perdió el sentido del gusto y del olfato. Hasta el día de hoy, les cuesta mucho explicar exactamente lo que experimentaron. Para ellos, fue como irse a dormir y tener la pesadilla más horrible, solo para despertarse en una cama de hospital. A veces me pregunto si realmente me dormí. Algunas de las cosas que vi eran tan extrañas que no había manera de saber si eran reales o no. Recuerdo vívidamente esa escena de manos moviéndose de un lado a otro fuera del edificio en llamas en el centro de la ciudad. Tenía que ser real. Ese edificio realmente se quemó. Como te imaginarás, me cuesta mucho mirar hacia atrás en esto. Pensar demasiado en ello me da una sensación helada en el estómago, como si una pequeña parte de mí creyera que todo esto es solo una gran pesadilla. Que todavía estoy a un tic del reloj de despertar en ese armario, con alguien esperando justo afuera. O tal vez sea algo dentro de mí, esperando todavía tomar el control. Quizás solo sea una noche más.